Y la corrupción es realmente un tema omnipresente en Perú. Pasan los gobiernos, pasan los presidentes, pasan los diputados y una y otra vez aparece el tema de la corrupción. La persona que ves ahí acompañando a Pedro Castillo, el destituido presidente luego de su intento fallido de golpe de Estado, es la empresaria Sada Goray, que apareció detenida en las últimas horas con una prisión preventiva luego de que apareciera implicada directamente en otro escándalo de corrupción por la entrega de sobornos en el fondo Mi Vivienda y por aparentemente haber mentido o no haber colaborado como se esperaba, a pesar de haberse acogido al sistema de colaboraciones fiscal. Bueno, vamos a estar conversando de este tema con Antonio Maldonado, que es ex procurador anticorrupción de Perú. Antonio, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenos días, señor Misraji, gusto de saludarlo. Antonio, ¿qué revela, si es que tiene algo de revelador, el caso de esta empresaria y las razones que la terminan llevando a ella a esta detención en el marco del Fondo Mi Vivienda? Sí, creo que hay tres revelaciones. La primera, un poco en lo que comentaba usted al iniciar el tema, es que en el Perú la corrupción es estructural y endémica. Recuperamos la democracia a fines del año 2000 y hoy día, al 2023, podemos decir que esta democracia, me refiero a los líderes políticos que asumieron diferentes papeles, ha traicionado a la sociedad peruana. La ha traicionado porque la corrupción sigue, no obstante los casos de corrupción de Fujimori y Montesinos, no obstante los casos develados en Lavallato. De otro lado, lo que este caso en concreto demuestra es la corrupción gravísima en la que incurrió el régimen del depuesto presidente Castillo. Ya no solo el caso demuestra lo que para todos en el Perú es evidente, que era un gobierno, el de Castillo, negligente, omiso, indiferente frente a este grave problema de la corrupción en el Perú, sino que y es la tercera conclusión, que este caso señala incluso la propia participación directa de Castillo en esta trama de corrupción. Es una trama de corrupción donde se juntan dos grandes componentes. La gran corrupción empresarial, cuya protagonista es esta señora Sada Goray, y de otro lado, la delincuencia de poder, o sea, la corrupción política, cuyo protagonista y actor principal es el expresidente Castillo y varios de sus personajes más cercanos, como por ejemplo el ex ministro de Vivienda, el jefe de gabinete del ex ministro de Vivienda. En fin, Castillo eh, mm, protagonizó la cooptación de áreas importantes y vulnerables del Estado peruano, donde hay más dinero del Estado peruano y por tanto de todos los peruanos. O sea, me refiero al Ministerio de Vivienda, que es el caso que comentamos, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. En todos esos casos, Castillo sembró una red de corrupción liderada por él, a los efectos de beneficiarse del dinero de todos los peruanos. Antonio, me interesa el hecho de que entre los argumentos para la detención está que ella, entiendo que estaba oficiando como colaboradora eficaz y se descubrió que no estaba colaborando todo lo que debería colaborar. Eh, ¿Cómo termina siendo ese proceso y qué nos dice o qué le sugiere esto respecto de esta figura de la delación premiada o de la colaboración eficaz, que muchas veces tiene ese margen de duda respecto de ¿y cómo sabemos si están diciendo la verdad o no los imputados que hablan? Sí, en efecto, hay que señalar que el Ministerio Público, frente al curso de la investigación, ha hecho una reconducción importante de la misma. Pese a señaladas advertencias e informaciones publicadas en diversos medios en el Perú hace muchos meses, el Ministerio Público parecía indiferente a toda esta información que se proporcionaba respecto de la intervención grave y delicada de esta señora Goday y de altos funcionarios del Estado. Entonces, al parecer, la señora Goday expresó interés o se sometió a una solicitud preliminar de colaboración eficaz. La colaboración eficaz, como usted lo ha señalado, es un instituto de derecho premial
a través del cual modernamente se permite el acceso a una información veraz, oportuna y útil, sin la cual no sería posible avanzar en la investigación de casos complejos, como lo demostró el caso Lavallato, el caso Odebrecht, etcétera. De tal manera que la colaboración eficaz es un instrumento importante de investigación. Pero en el Perú y en otros países, obviamente, está debidamente regulada. Y un pilar fundamental es que la persona que aspira a ser una colaboradora eficaz, como el caso de esta señora, diga la verdad y proporcione información útil, información que el Ministerio Público no puede conseguir de otra manera. Y en este caso, aparentemente, estas dos premisas, o por lo menos la primera, la veracidad de la información, no se cumplió. En razón de lo cual, el Ministerio Público cambió de estrategia y optó por acciones procesales correctas, actos procesales correctos, como es la solicitud de la detención preliminar de la señora y probablemente pida también la prisión preventiva, todo lo cual me parece una estrategia adecuada en el marco de una investigación de un caso complejo y grave como este. Hmm. En toda América Latina el fenómeno de la corrupción obviamente es transversal y también hay muchas discusiones en casi todos los países respecto de las investigaciones judiciales sobre temas de corrupción. Hay toda una serie de juristas ligados a cierto tipo de políticos que dicen que las investigaciones judiciales se utilizan para conseguir objetivos políticos, para descalificar a ciertos políticos. Esto suele ser un discurso muy habitual desde el lado de la izquierda, que se habla mucho del lawfare y este tipo de cuestiones. Después hay denuncias de que en muchos países es imposible investigar a los poderosos, que pase lo que pase, siempre termina habiendo impunidad. En este contexto, ¿cómo ve la situación de la justicia y de la investigación en Perú? ¿Cuán bueno cree que es el sistema y cuán factible y viable es que haya una investigación justa de los poderosos en Perú? Mire, en efecto, en el Perú, así como en otras áreas de la región, en las Américas, como usted bien señala, Darío, la impunidad suele ser la regla y la justicia la excepción, y no al revés. Sin embargo, en el Perú nosotros hemos tenido importantísimos logros. No diré que son logros que no merecían mayor profundización, pero sí es importante anotarlos. En primer lugar, el caso Fujimori Montesinos. Nosotros, sin ayuda de la intervención internacional, como ocurre, por ejemplo, en Guatemala, en el momento en que estaba viva la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, nosotros en el Perú logramos la extradición de un gran prófugo de la justicia que estaba protegido por el gobierno de Japón, como es Alberto Fujimori, que lo trajimos extraditado de Chile, lo juzgaron correctamente y lo condenaron a una pena ejemplar. Luego, en el caso Lavallato, en el Perú, hemos avanzado más que en ningún otro país de América. Y finalmente, bueno, es otro fenómeno, pero digamos, a pesar de esto, los peruanos no hemos aprendido nada y el expresidente Castillo también se embarcó en esta empresa criminal de corrupción. No obstante, yo creo que estos dos antecedentes, Fujimori y Lavallato, en el Perú, nos pueden dar luces para un triunfo posible frente a la corrupción y frente en particular a la impunidad. La clave acá es el comportamiento del sistema judicial. Eso salió claramente en el plea agreement de diciembre del año 2006 entre Odebrecht S.A. y una corte de Nueva York, donde por primera vez se reveló algo que ya se sabía en nuestros países, pero sin embargo nadie actuaba. Y es a partir de allí que los sistemas de justicia reaccionan y empiezan a actuar. Pero la eficacia en los casos estará en función de si los sistemas de justicia son independientes, son suficientemente imparciales y eficaces. En el Perú hasta ahora, a pesar de ciertos retrasos, importantes retrasos yo diría, pero en comparación con los demás países de la región, hemos avanzado más que ninguno en lo que se refiere al caso Lavallato y creo que en este caso espero que podamos vencer esta impunidad que se revela o que se empieza a develar ocurrida en el gobierno de Castillo. Clarísimo. Antonio Maldonado, muchas gracias por este tiempo con DNews. Un placer, Darío. Gusto de saludarlo.